Francisco tenía una información valiosa que realmente me llamó muchísimo la atención y creo que es muy buena para todos el recibirla. Él había mandado el video anteriormente, pero yo le dije, el video está en inglés y adicionalmente que bueno, no es lo mismo, pues hacer como una especie de conversación con respecto al video, a la información que se da en el video, a, bueno, primero que ya en otro idioma cuesta entenderlo, entonces por eso vamos a ver hoy una, ¿aquí? Sí. Ajá. Ah, no, no, pero tienes que compartir. Entonces los voy a dejar con él Yo para creo que, que ok. chévere. No sé. Bueno, voy a poner por aquí. No, esto lo puedo dar, no me toca ver yo. Ajá. Chévere. No Si sé si quieres. hay, bueno, los demás me imagino que se irán Sí, ya se va a conectando. conectar desde que se conecte. Perfecto. Bueno, nada, como les comentaba Keslin, esto fue un video, o sea, básicamente realmente no es que es una presentación como tal, o sea, yo quería más que todo compartirles esta información de un video que vi, que creo que es bastante interesante. Bueno, de hecho es un canal que se llama Sé Mejor que Ayer, por eso lo pusimos como Sé Mejor cada día, algo así era Ser la mejor cada vez. Sé Mejor cada día. Y realmente el video, lo que habla, el video, es de cómo hacer cosas difíciles. Yo creo que esto no nada más les puede ser, nos puede servir a nosotros, sino también inclusive quienes pueden sacarle bastante provecho son los que tienen niños, porque, bueno, creo yo, se adapta bastante, ¿no? Entonces les voy a compartir la presentación. La presentación no son más eh, que print de pantalla del video, pero ahí vamos a ir bien. Ajá, share screen. Okay. Ahí, coge. Ya. Ok. Ajá. Ya la ven, ¿verdad? Ok. Sí, porque los tengo todos en silencio. Ya. Ajá. Bueno, como les comentaba, eh, ajá, la presentación o este video se llama Ser Mejor que Ayer, un paso a la vez. Y bueno, básicamente, ¿de qué habla? O sea, si vemos estos dos escenarios, ¿no? Podemos ver que hay dos situaciones en la vida. En una, vemos que hay actividades en las que podemos durar más de 2 horas, ¿no? Podemos nosotros sentarnos a ver una serie, un programa de televisión o de película por más de 2 horas, podemos sentarnos a ver las redes sociales por más de 2 horas, podemos, bueno, en el caso mío, sentarnos a jugar videojuegos por muchísimo tiempo, pero hay otras actividades que nos cuestan. Estas actividades que nos cuestan son básicamente estudiar, aprender alguna nueva habilidad, ver videos de autoayuda, trabajar, en nuestro caso, contactar clientes, hacer seguimiento, trabajo administrativo, leer, investigar, hacer ejercicio. Digamos que estas son actividades que normalmente nos cuesta inclusive media hora hacerlas, ¿no? Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué unas actividades nosotros nos podemos cómodamente ponernos a hacerlas por muchísimo tiempo y por qué otras actividades no? Pese a que sabemos que las actividades más difíciles, que están aquí del lado derecho, son las que nos van a traer mayores beneficios a la larga, ¿no? Y la respuesta es porque obviamente las redes sociales es bastante sencillo y no requiere mucho esfuerzo, mientras que ya concentrarnos, trabajar, requiere que nos apliquemos realmente. Pero también viene la pregunta, entonces, si hay unas actividades que son más fáciles y unas actividades que son más difíciles, ¿por qué para algunas personas les es fácil aplicarse, dedicarse, o sea, esas personas que sabemos que son aplicadas en, por ejemplo, los niños que son aplicados en sus tareas o personas que son aplicadas en su trabajo, porque hay unas personas que son más aplicadas que otras, ¿no?
Y bueno, inclusive en el caso de los niños también, que a veces tenemos, bueno, yo lo he escuchado de varios padres que dicen, bueno, es que a ese muchacho no le gusta estudiar o él no le gusta hacer las tareas. Realmente todo esto tiene una explicación científica. No es que al muchacho no le gusta estudiar, sino que hay una realidad científica que es lo que yo les voy a explicar a continuación. ¿Ok? La respuesta a todo esto se debe a esto que está aquí, que se llama la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro que se pensaba que estaba relacionado con el placer, pero no está relacionado con el placer, sino con el deseo. Entonces, la dopamina, ¿qué es lo que nos da la dopamina? La dopamina lo que nos da es la motivación para hacer las cosas. ¿Ok? Si quieres pon o ponte los audífonos. Ah, claro. Sí. Listo. Ok. Entonces la dopamina es eso que nos motiva a hacer las cosas, ¿no? De hecho, se hizo un experimento, unos neurocientíficos hicieron unos experimentos en ratas. Este segmento de ratas que ven aquí arriba, no sé si lo ven, que está aquí arriba, a ellas se les inyectaron unos transmisores y básicamente lo que se les hacía es que se les daba una palanca y por cada vez que ellas jalaban la palanca, se les inyectaba dopamina. Esto hacía que las ratas lo hicieran constantemente y nunca lo dejaran de hacer, inclusive no querían ir a tomar agua o a comer porque no querían dejar de jalar a la palanca porque eso les inyectaba dopamina. Y no fue sino hasta el punto que ya no podían seguir comiendo, o sea que, perdón, al punto que ya estaban casi que desmayándose del hambre, que dejaron de jalar la palanca, ¿no? Mientras que a otro grupo de ratas se les colocó un bloqueador. Este bloqueador lo que hacía era que bloqueaba la inyección de dopamina y hacía que las ratas no recibieran dopamina cada vez que hacían algún tipo de actividad. ¿Qué generó esto? Que la rata no se quisiera mover, que ni siquiera quisiera ir a buscar agua, que había que darle la comida, como parece aquí, que había que darle la comida en la boca, porque no tenía ningún tipo de motivación. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que no es que la dopamina es mala. La dopamina es lo que nos motiva a hacer las cosas. Lo que le pasó al segundo grupo de ratas es que perdieron todo tipo de motivación y todo tipo de ganas de hacer algo porque, bueno, no sentían ese impulso de la dopamina. Entonces, aquí un tema importante es que la dopamina, o la clave de todo esto, es que la dopamina no es mala, la dopamina es necesaria, pero la dopamina en exceso es muy peligrosa. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro funciona de una manera muy similar. Entonces resulta que hay diferentes tipos de actividades que nos van a generar más niveles de dopamina que otras. Por ejemplo, estudiar genera cierto nivel de dopamina, nos da una pequeña motivación a estudiar, pero por el contrario, por ejemplo, comernos un postre nos da muchísima más dopamina, nos genera más dopamina porque sabemos que ese postre nos va a saber bastante sabroso. Entonces, saber que vamos a sentirnos saciados y que vamos a comer algo sabroso nos va a dar muchísima más inyección de dopamina y obviamente nos va a motivar más a hacer eso que a hacer otra cosa. Y un tema importante aquí es que el cerebro no diferencia si una actividad nos hace daño o no. Por ejemplo, si una persona que es celíaca, que es alérgica al gluten, puede ser capaz de sentirse motivada a comer una torta, pese a que después eso le conlleve a tener dolor de estómago. O sea, el cerebro no le va a decir, mira, ya va, no te comas esa torta, tú eres celíaca o eres celíaco. Si te comes eso, te va a dar dolor de estómago. El cerebro no reconoce eso, sino que sencillamente le inyecta esa cantidad de dopamina y hace que ande a comerte la torta. Y listo. Entonces, ¿dónde se ve un ejemplo bastante claro? Esto que vemos aquí en la parte de arriba es con los drogadictos. Resulta que está demostrado que la drogadicción, o mejor dicho, cuando una persona está drogada, recibe cantidades groseras de dopamina. El drogadicto sabe
que la droga lo afecta, le daña el cuerpo y lo está matando lentamente y no le importa. El cuerpo, sencillamente el cerebro hace que ignore el hecho de que por consumir droga pueda morir y sencillamente le dice, consume más porque yo necesito más dopamina. Ahora, la dopamina no solamente se recibe en grandes cantidades en cosas que nos afectan, por ejemplo, también si nosotros estamos sedientos y queremos tomar agua y tomamos agua cuando estamos sedientos, esa sensación de saciedad nos genera también bastante dopamina. Entonces, digamos que también hay cosas buenas con el consumo alto de dopamina. Pero también está demostrado que las mayores cantidades de dopamina se reciben cuando la recompensa es aleatoria. Por eso aquí aparece una máquina tragamonedas, porque justamente cuando es algo aleatorio como una tragamonedas, eso nos genera muchísimo más inyección de dopamina. De hecho, por ahí leía que en algunos casinos las tragamonedas son el 80% de los ingresos del casino, porque no importa inclusive si tú estás perdiendo, esa necesidad o esa ilusión de creer que en la próxima te vas a recuperar y vas a ganar más, te hace que te quedes pegado. Y bueno, sabemos que hay personas que se quedan pegadas a una máquina tragamonedas horas, inclusive días. O sea, puede estar inclusive un día pegada a una persona ahí. Este tipo de recompensa aleatoria lo podemos ver cuando estamos viendo internet, cuando estamos viendo, por ejemplo, videos de YouTube que dejamos correr, entonces pasa un video y después viene otro, o estamos viendo en YouTube a ver qué video vemos, cuando estamos viendo redes sociales, sobre todo Instagram, es como una máquina de tragamonedas, porque tú vas bajando en la historia, en el feed de Instagram, y tú no sabes qué te vas a conseguir. Por eso tú puedes pasar horas viendo o historias o viendo los feeds porque, ¿sabes? Es algo diferente, entonces te mantiene pegado. De igual forma ocurre con nuestro teléfono, por eso es que nosotros constantemente estamos revisando el teléfono, aunque no nos llamen, aunque pongamos el teléfono en sonido o con vibración, siempre vamos a estar revisando el teléfono porque estamos esperando que nos llegue un mensaje, que nos llegue una notificación. Eso es como nuestra recompensa. Por eso siempre estamos con el teléfono revisándolo en una reunión, revisándolo en la calle, porque es algo como que nos recompensa el ver que, oye, tengo un mensaje, no sé qué. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa y dónde está la parte peligrosa de todo esto? El tema es que nuestro cuerpo tiene un estado que se llama la homeostasis. La homeostasis es un estado en el que el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo automáticamente se va a adaptar a todo tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es, por ejemplo, cuando hace frío, nuestro cuerpo tiembla porque ese movimiento lo que hace es generar calor para volver a estar en nuestra temperatura normal, que son 37 grados Celsius. Y cuando hace calor empezamos a sudar, porque a través de ese sudor estamos botando el calor del cuerpo para también autorregularnos. Entonces la homeostasis lo que hace es regularnos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la homeostasis? Que la homeostasis genera tolerancia. En el caso de, por ejemplo, lo que aparece aquí, el alcohol, una persona que toma poco alcohol se va a rascar más rápido que una persona que tome mucho alcohol, que esté acostumbrada a tomar alcohol. Por ejemplo, una persona se puede rascar con una cerveza y hay otras que se pueden rascar con 3 cervezas. Y esto pasa porque esa persona que se rasca con 3 cervezas está constantemente tomando alcohol, mientras que la persona que toma una cerveza no. Entonces, al estar tomando tú constantemente alcohol, vas a generar un nivel de tolerancia al alcohol. ¿Okay? Por eso no es casualidad que las personas que más duran para emborracharse son normalmente las personas que más toman, normalmente que están acostumbradas a tomar alcohol. Ahora, lo mismo pasa con la dopamina. Si nosotros estamos acostumbrados a, en nuestro día a día, inyectarnos de altos niveles de dopamina, nosotros vamos a generar tolerancia a la dopamina. Y ahora esos altos niveles de dopamina van a ser nuestro nuevo normal. Es decir,
que si yo no estoy en la mañana viendo redes sociales, si yo no estoy, o no en la mañana, si yo en el día no vi redes sociales, si yo en el día no jugué videojuegos, si no estuve pegado a YouTube o a Netflix, ese día fue terriblemente aburrido. Y nuestro cerebro entonces nos va a decir, no hagas cosas aburridas, haz cosas divertidas. Entonces lo primero que tienes que hacer en la mañana es ponerte a ver Instagram, ponerte a ver una serie de Netflix, ponerte a jugar seguir con el nivel de videojuego en el que estabas, y no nos va a decir, en la mañana ponte a leer el libro, haz la tarea, limpia la casa. No nos va a decir nada de eso porque ya nosotros nos acostumbramos a que tenemos que tener altos niveles de dopamina en nuestro cerebro. O sea, nos estamos volviendo adictos a la dopamina, una especie de drogadictos, pero de dopamina. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos que esta situación cambie? Que justamente el muñequito que tenemos aquí está ejemplificando un drogadicto cuando deja la droga. Por eso es que los drogadictos no pueden dejar la droga tan drásticamente, porque tienen niveles de dopamina tan altos que cuando tú les quitas la droga de un día para otro, pues esa persona prácticamente se quiere suicidar, porque, ¿sabes? Ya la vida no tiene sentido para ellos, porque esos niveles de dopamina son los que lo motivan a levantarse, a hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, bueno, digamos que es un poco difícil, pero sí, la clave, lo que tenemos que buscar para nosotros, digamos, hacer cosas difíciles, acostumbrarnos a hacer cosas difíciles, es tener una desintoxicación de dopamina. Bajar esos altos niveles de dopamina en los que ya estamos acostumbrados y ponerlos en unos niveles normales. Eso nos va a permitir poder disfrutar de actividades que no generen tan altos niveles de dopamina. Inclusive, bueno, ellos plantean aquí en este video varias formas. La primera forma, que es una forma un poco agresiva, pero es como la más útil, la más efectiva, es un día a la semana eliminar todo tipo de actividad que genere altos niveles de dopamina en ese día de la semana. Puede ser el sábado, puede ser el domingo. ¿Qué es lo que plantea? Que por un día no te metas en internet, por un día no veas tu teléfono, no uses la computadora, ni siquiera pongas música, y que ese día salgas a caminar, a meditar, a reflexionar, escribas un diario, o sea, hagas actividades. En ese día vas a hacer actividades que te generan pocos niveles de dopamina, es decir, ese día vas a limpiar la casa, vas a leer un libro, ese día vas a, bueno, hacer tus deberes, y no vas a tocar nada que te genere altos niveles de dopamina. Ahora, ¿esto por qué? ¿O cuál es la razón de hacer esto? Para desintoxicarte. Porque ellos aquí plantean que, por ejemplo, esta persona que está aquí está acostumbrada a comer en restaurantes finos, restaurantes buenos todos los días, ¿no? Entonces su normal es acostumbrarse a disfrutar de comida bastante exquisita. Si a esa persona tú le das un plato de arroz, que es el plato que está aquí, esa persona te va a decir, mira, obviamente que no, pues no me interesa, yo prefiero ir a comer al restaurante. Ahora, si esa persona, en un caso hipotético, estuviera en una isla desierta, pasando hambre, tú le muestras el plato de arroz y obviamente se lo va a comer y lo va a ver como algo exquisito. Y ahí sí lo va a comer. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este proceso de desintoxicación? Que en cierta forma hagamos a nuestra mente pasar hambre de dopamina. Al pasar hambre de dopamina, al sentirnos tan aburridos, las actividades que nos generan poca dopamina, que normalmente vemos como actividades aburridas, se van a volver actividades atractivas para nosotros, interesantes. Otra de las formas que el video plantea es, bueno, si un día eliminar todas las actividades que te generan altos niveles de dopamina es muy difícil, entonces, bueno, solamente en un día a la semana vas a eliminar una actividad. Es decir, puedes meterte en internet, pero no puedes jugar videojuegos, por poner un ejemplo. O puedes ver Netflix, pero no puedes ver redes sociales. O puedes, no sé,
ver Netflix, pero no puedes comer dulce, chocolates, nada de eso, en ese día. Y eso te va a ir motivando a hacer cosas que tú consideras que no son tan atractivas. Pero claro, como les digo, lo verdaderamente efectivo, la táctica verdaderamente efectiva es la desintoxicación más agresiva, que es en un día no hacer nada de las actividades que estamos acostumbrados a que nos generen esos altos niveles de dopamina. Otra forma que podemos hacer es ahora todo lo contrario, usar la dopamina o el exceso de dopamina a nuestro favor y como una recompensa. ¿Qué significa esto? Que tú vas a usar la mayoría de tu tiempo para hacer esas actividades de bajo nivel de dopamina, que puede ser hacer ejercicio, limpiar la casa, trabajar, ¿sabes? Revisar tu lista de prospectos, enfocarte. Tú vas a hacer esas actividades en la mañana y en la tarde te vas a recompensar con las actividades que te generan altos niveles de dopamina. Entonces, esto como para que te motive a hacer esas cosas que no te gustan hacer normalmente. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Hacer las cosas difíciles al principio, o sea, despertarnos y de una vez arrancar, ¿ok? Despertarnos y no agarrar el celular, despertarnos y no meternos, no ponernos a ver redes sociales, no ponernos a hacer cosas que nos generan altos niveles de dopamina, sino que ponernos a hacer esas cosas que sabemos que nos va a generar muchísimo más beneficios para nosotros, que nos va a generar mucha más, sí, tal cual, que nos va a recompensar mucho más que ver las redes sociales, hacerlo al principio. Es importante hacerlo al principio. Porque ¿qué pasa si nosotros nos despertamos y lo primero que hacemos es ver una serie de Netflix o ver redes sociales? Que ya nuestro cuerpo se adaptó a que tienes que primero llenar los niveles de dopamina. Entonces ya va a ser muy difícil que te vayas hacia lo otro. O sea, que vayas, que luego de ver 2 horas redes sociales, no, bueno, ahora sí me voy a poner a trabajar. Es bien complicado. Entonces lo que plantea el video es que lo primero es hacer las cosas difíciles y luego, que es lo que aparece aquí, luego hacer, exacto, vamos a usar aquí. O sea, esto, para ver, no, ya va. Sí, es ese. No, es la pluma, esta. Esto es lo primero que uno hace, ¿verdad? Y lo que uno va a hacer después es esto que está aquí. O sea, ver la computadora, ver las redes sociales, eso es lo que vamos a hacer luego de haber hecho las actividades. Ok. Ahora, por ejemplo, él plantea una estrategia que es la que él usa. Él dice, por cada hora de esas actividades que a mí no me producen tanto disfrute, yo voy a recompensarme al final del día, al final de la tarde, con 15 minutos de esas actividades que me generan mayor placer. Entonces él dice, por ejemplo, por cada hora de trabajo yo me voy a dar en la tarde, a las 6 de la tarde, 15 minutos de redes sociales. Entonces, si tú trabajas, vamos a ver, 2 horas son media hora de redes sociales, por cada 4 horas de trabajo hay 1 hora de redes sociales. Entonces, si tú trabajas por 8 horas, al final de la tarde tienes 2 horas para ver Netflix, redes sociales, jugar videojuegos, lo que tú quieras. Pero la clave es esa, la clave es empezar el día haciendo las actividades que verdaderamente son difíciles, pero generan valor, y al final de la tarde, en 2 horas, dedicarte a ver YouTube, a ver Netflix, a ver redes sociales, y no al revés. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué? Porque, bueno, finalmente, como ya vimos, la dopamina es necesaria, o sea, no es algo malo, es algo que necesitamos. Ahora tenemos que ver de dónde lo sacamos, si lo vamos a sacar de ver redes sociales o la vamos a sacar de hacer esas actividades que puede que no nos generen tan altos niveles de dopamina, pero sabemos que al final son las que nos van a generar mayores beneficios. Entonces tenemos que entrenar nuestra mente para que sea en esas actividades que tenemos que hacer, esas actividades difíciles, en las que nosotros saquemos esa dopamina.
bueno, este fue toda la presentación. De verdad, un video bastante corto. Quería compartírselos porque creo que es bastante importante. A mí, bueno, me ha servido de mucho. Yo estoy cambiando bastante mis hábitos. Por ejemplo, yo soy bastante adicto, no tanto a las redes sociales, sino a los videojuegos, y es algo que yo hacía casi que cuando me despertaba, ya no. Ahora lo hago al final de la tarde, o sea, trato de hacer cosas importantes en el día y en la tarde ya así me hago cualquier otra cosa. Y bueno, quería también dejarles esta reflexión, que leí un libro que dice, haz lo que es difícil porque casi siempre es lo correcto. Voy a quitar aquí, Stop. stop, listo, Ya, no puedes- lo voy a desbloquear, listo. Bueno, esa era Bueno, la esa era la presentación. presentación. ¿Tienes? Bueno, Perdón. Si quieres que yo estaba haciendo una... Ya. ajá. Que para mí también ver este video fue muy flexible, sobre todo en estos días, porque cuando comenzamos a trabajar desde la casa, bueno, se tiende por el tema de la organización y que no tenemos que salir a trabajar, o sea, no tenemos que salir a la calle, perdón, trabajar sí, pero no salir a la calle, evidentemente tenemos más tiempo previo antes de trabajar y que en mi caso, ¿no? Eh, yo era tal cual como el video en las que se levantaba y veía primero las redes sociales. Entonces, me llenaba de dopamina, llenaba mi cerebro de altos niveles de dopamina, y cuando me sentaba a llamar o a contactar a un cliente, pues me costaba. Y lo confieso, al principio sí cuesta, ¿ok? Cuando tú dices, bueno, voy a contactar a un cliente, ajá, ¿y por qué no lo haces? Tomando el punto de algo tan sencillo en nuestro trabajo, y no lo haces es porque, bueno, eso no me genera tanto placer, eso no me llena de satisfacción como ver las redes sociales. Entonces, bueno, también lo mencionaba Robert en su presentación y creo que ahí hice clic, ¿okay? Terminé de hacer clic, no solo cuando vi este video que Francisco me comentó y yo dije, wow, que cierto esto, ¿no? En vez de, o sea, ¿cómo podemos hacer cosas al principio que normalmente no nos generan valor, ¿ok? No agregan valor a nuestra vida, como eso, como agarrar un celular, o en el caso de Fran, un videojuego, o cualquier otra cosa que a ustedes les guste, porque yo sé que hay gente que inclusive se pueden levantar y ver una serie de Netflix. O sea, eh, terminaron de verla en la noche y se levantan a ver la mitad de un capítulo, o lo que les faltó por terminar el capítulo. O sea, realmente cuando entiendes todo esto te das cuenta que esas cosas que inclusive leer un libro, que hay gente que le cuesta muchísimo leer un libro, te genera satisfacción al final, cuando ya tienes el contenido, cuando sabes cómo aplicarlo, cuando te enganchó. Pero al principio, por supuesto no, porque son esas tareas difíciles. Igual pasa con la casa, igual pasa con los chamos al momento de hacer una tarea que Fran decía, esto sirve mucho y aplica para las mamás porque es así. O sea, el hecho de tú tener esos hábitos, esa disciplina, bueno, luego del final del día, exactamente igual que a un niño, ¿no? Al final del día tienes la recompensa. Yo creo que ese es el ideal, que lleguemos a ese punto de equilibrio. Chévere, Ah, chévere. ok. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo que les quedó del video o su reflexión. Bueno, pueden ahí desbloquear los Ajá, tienen que micrófonos. desbloquear el micrófono. Ronald. Sí, aquí lo estoy desbloqueando. Ah, Ajá. yo les acabo de hablar. No, abriste tú primero, después Yura. No, esa exposición de Francisco, ¿verdad? Que bien interesante, ¿no? Quizás uno manejaba esa información, pero no con el tecnicismo del conocimiento de la dopamina y todas esas cosas. Y mientras Francisco hacía la presentación, yo me ponía en el momento con mis hijos, ¿no? Un poco más pequeño que cuando
Ciertamente hacer la tarea para ellos es algo muy latoso, muy tedioso, muy pesado, pero siempre hay una recompensa. Bueno, haz la tarea, monta los trabajos y puedes bajar al parque. Puede bajar al patio a jugar fútbol, que realmente que es lo que lo llena a él, ¿no? En el caso del varón. Y ciertamente son cosas que para él lo excitan, ¿no? Como para mí practicar el voleibol, ¿no? Y estando en este arresto domiciliario, porque ahora lo llamo así, arresto domiciliario, yo no era muy amante de la limpieza del hogar, ¿no? De hecho, no, para nada. No, sí, lo confieso. Y ahora no es que tengo una fijación, pero ahora limpio, sino ahora limpio no, que casi de cada momento, ¿no? Y ciertamente te llenas de cosas que te van alimentando eso o haciendo que se segregue toda esta sustancia llamada dopamina, pero te ocupas mucho en esas cosas y estás olvidando, dejando atrás otras cosas que son también importantes porque a nivel de producción, en este caso en nuestro negocio, ¿no? Y aquí lo experimenta, en casa lo experimenta, y no es que tenga muchísimos tiempos de sobra, porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, de que se te hacen las 5 o 6 de la tarde y tú dices, wow, y ni siquiera he pasado el cuarto. Sí. Y después entonces, claro, ahí también entra un poco la planificación y todo aquello, ordenarte en hacer lo que realmente te hace productivo. Porque lo que dice Fran es cierto, muchas veces pasamos horas y horas en las redes sociales, en el teléfono, en la computadora, viendo una serie, y ahí se nos va un tiempo bien valioso. Pero eso es lo que nos llena, porque nos da satisfacción por aquella flojera interna que a veces tenemos, esa flojera mental, ¿no? Así la llamo yo. Pero cuando te das cuenta y dices que al final del día, wow, qué cosa productiva hice. Sí, entonces también es un poco de reflexión hacia eso que tú bien expusiste allí, que es bien interesante, porque te toca un poquito allí y ojo, tienes que reformular tu día en la casa como un día normal de trabajo en la calle, para que no se pierdan tantas cosas productivas. Simplemente así lo estoy viendo, ¿no? Porque me ha pasado también. Sí. Exacto. A pesar de que no debo hacer y otra cosa, pero entonces me pongo a hacer ejercicio. Eso. 2 o 3 veces al día. Y, ojo, espérate. No estoy en competencia tampoco. En estos días paré y dije, Claro. no sé cuándo vuelvo a competir. No sé, entonces tómalo con calma. Y Eso. cada cosa en su momento, cada cosa en su día, un paso a la vez. Sí, hay que dedicarle también tiempo a otras cosas que te hagan más provechoso y sea más productivo también, en todo sentido. En nuestro negocio, en la casa, en lo personal, en lo físico, sí. Hay que alimentar el cerebro de muchísimas otras cosas. Gracias por esta presentación. Dale, nada, qué bueno que te gustó. Entiendo mejor lo que es la dopamina y ya la he escuchado, ¿no? Inclusive, por aquí la anoté, voy a seguir investigando sobre eso. Eso. Sí, es que es interesante. Yura, Sí. Fíjense, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. El proceso dopaminérgico, todo nuestro cerebro tiene serotonina, necesita oxitocina, que es lo que desprenden los animalitos y los bebés cuando uno los ve, que es lo que uno lo siente, hace que se sienta muy enamorado o esa sensación de tranquilidad, todo lo tenemos en nuestro cerebro. Y es necesario que se encuentren en equilibrio, porque una vez que eso se desequilibra, hay una enfermedad. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, tener escalas de reconocimiento que no sean físicas. Es decir, en muchos colegios existen las recompensas de subir una estrella porque hiciste algo bien. ¿Ok? Una recompensa física implica que entonces siempre tengo que estar gratificándome a largo plazo por todas las actividades que yo estoy haciendo. Y tampoco podemos llevar esto al extremo. Hay cosas que debemos comenzar a hacer como hábito. Para eso la planificación de actividades. Pero podemos tener una recompensa, ¿ok? Para motivarnos, una recompensa externa. Eso es muy saludable. Eso lo hacen todas las maestras, sobre todo en preescolar, para que los niños entonces se incentiven a hacer actividades que no les gustan.
básicamente. Entonces, cuando nosotros nos topamos con actividades que no nos gustan, por ejemplo, mira, no me siento cómodo haciendo las llamadas de los clientes, ¿ok? Eso puede ser un ejemplo. Entonces, ¿cómo me voy a gratificar sin ser algo físico? Bueno, voy a poner una tabla de recompensa. Cada vez que yo llame un cliente, entonces me va a colocar una estrella. Porque si yo esa gratificación la llevo a lo alimenticio o lo llevo a lo físico, entonces, ¿qué mensaje les estoy enviando a mi cerebro? Hay que tener mucho cuidado con eso, con los tipos de cosas que queremos asociar. Por ejemplo, si yo llamé a un cliente, entonces me voy a comer un chocolate. Si llamo 40 clientes, me voy a comer 40 chocolates. No, no. Ajá. No, por Entonces, favor. es eso, tener mucho cuidado. Inclusive, esto aplica muchísimo con los niños. Piaget habla de que no se deben recompensar a los niños con físicos, regalos, objetos, porque estamos enseñándole al niño a que cuando sea adulto, toda recompensa tenga que estar vinculada a lo material. Y si no tengo lo material, entonces, ¿qué pasa? Ronald, Ajá. ¿quiere decir? Sí que no te escuchamos. Perdón. No, ¿Aló? ya Ahora va, sí. ya va. Ronald, otra vez. Ahora sí. No, que iba a apoyar un poquito lo que dice Yurasta, que si hacemos así, lo que vamos a estar creando es un monstruo. Es correcto. Totalmente. Entonces podemos nosotros también como guías de niños o también como adultos que también estamos reaprendiendo en este proceso, podemos tener una escala de gratificación. Bueno, yo hice tales actividades, voy a tener una hora más para dormir, por ejemplo, o voy a tener una hora libre para mí, para hacer otras actividades. Entonces, evalúen qué gratificaciones pueden tener sin que tenga una recompensa física. ¿Ok? Claro, Para claro. que su cerebro no lo mezclen con tantos elementos. Que si el día de mañana no lo tengan, entonces no van a tener ese sentido de gratificación, que es lo que se está buscando con la dopamina. Correcto. Importante. Pero si yo asocio también que si yo llamo a un cliente, eso me va a traer dinero, entonces eso desprende también diversos, un sentido de dopamina. Pero si yo asocio una llamada con frustración, entonces no voy a tener dopamina. Es importante que asociemos cosas con sensaciones de bienestar. Por ejemplo, en el caso de los niños, las matemáticas no me gustan. ¿Por qué no te gustan? Bueno, porque me gustan más las actividades creativas. Bueno, pero ¿cómo entonces yo termino asociando las matemáticas? Bueno, como una hora de horror, porque como no me gusta, mi papá me pega, mi mamá me grita. Entonces termina siendo una catástrofe. Entonces, Exacto. allí es donde viene el sentido de la recompensa. Voy a asociar esto con un bienestar que me va a dar un resultado satisfactorio. Exacto. Entonces, si yo asocio la llamada con ganar dinero, por ejemplo, el tema de nosotros como adultos, entonces hacer la llamada no me va a costar tanto. Exactamente. Es correcto. Si yo asocio la llamada con frustración, con que me van a dejar esperando, con que no tengo la respuesta que yo estoy buscando, entonces eso me va a frustrar y no lo voy a hacer. Sí, es como cuando vas predispuesto, okay, ya tienes algo instaurado en tu cerebro, hay una negativa, y en efecto va a ser así, el resultado va a ser negativo. Claro, pero eso también va atado a un primer resultado que tuviste, que no te generó bienestar. Correcto. Entonces, allí es donde cada quien tendría que trabajar cuál es la acción que yo estoy haciendo que no me genera bienestar, entonces colocar un estímulo externo para poder hacerla. Exacto. Ahí vienen las, Uno que decía, ahí vienen las
esto me va a generar ingresos, por ejemplo. Exacto, ¿ok? Bueno, dice, si la estadística dice que de 1 a 10 llamadas se cierra una, entonces voy a llamar a las 10 para cerrar una, ¿ok? Y voy entonces a Correcto. colocarme los externos. Por eso es que es muy importante tener medidores. Bueno, ¿cómo estoy haciéndolo? Para yo también tener estímulos externos que me impulsen a rebatir esas situaciones que no me generan bienestar en mi pensamiento. Tal cual. Excelente, Fran. Me gustó muchísimo el tema, de verdad. Esto es un tema que se le puede sacar muchísima punta. Gracias. Creo que también va a quedar de cada quien investigarlo y colocarlo en su insight de qué necesita aprender aquí en el ahora con su proceso dopaminérgico. Es así. Gracias, Yura. Me gustó eso de añadirle los medidores y sistemas de gratificación que no sean chocolates ni cosas físicas. Porque es que imagínate, el día que no los tengas no vas a hacer la actividad, porque has acostumbrado a tu cerebro a que solo la recompensa sea física. Y si no lo tienes, no lo vas a hacer. Y esto en la educación es perjudicial. Totalmente. Ale quiere hablar. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Me encanta verlos, saludarlos, saberlos también en medio de todo. Gracias, Fran, estupenda, de verdad me encantó, porque para mí el sistema nervioso central es algo increíble, me encanta. Yo llevé una línea del sistema nervioso central en Leti, y obviamente nosotros tenemos que estudiar todo ese proceso de sinapsis, no voy a andar en eso, el proceso de los neurotransmisores, y me acompaso mucho con lo que decía Yura, que tiene conocimientos al respecto, puesto que podemos tener los neurotransmisores, que son neuronas, son sustancias químicas en nuestros cerebros que nos equilibran el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú dices que es bueno tener dopamina, que anteriormente decían que era placer y ahora actualmente es comprobado que es deseo, es importante porque tenemos que tener un tipo de motivación en nuestra vida para seguir adelante, avanzando, ¿no? Y de verdad que cuando ella dice ahorita que lo más difícil es la llamada, y lo decía Kesslin, y es verdad, o sea, uno a veces dice, no voy a levantar ese teléfono hasta que tú decides a levantar el teléfono, es ahí donde tú te das cuenta, ahorita es un reto, levantar ese teléfono, mandar un WhatsApp por cómo estamos. ¿Por qué es un reto? Porque todos queremos tener esa experiencia de vender remoto en pandemia, que no es lo mismo, porque hay variables independientes, hay variables dependientes, hay circunstancias que no están en las condiciones normales, que si tú tienes clientes, tú puedes vender en el exterior. Entonces, yo pienso que ahí, en mi caso, les voy a hablar de mi caso, se me ha convertido como un reto, y para mí un reto es satisfactorio, porque ¿qué pasa? Cuando tú te pones un reto y recibes esa recompensa de que el cliente te respondió y te dijo, vamos a reunirnos a tal hora, y bueno, vas manejando la cita, ahí la dopamina se activa, porque estás haciendo algo que te está haciendo que te excites, que te sientas bien, que te sientas que tu deseo fue satisfacido, ¿sí me explico? O sea, en cuanto a lo que es la parte de psica, pues. Y lo que decías, completamente de acuerdo anteriormente, yo en la mañana, aunque siempre, para mí, los que me conocen, ahorita que estoy trabajando por mi cuenta, mis primeras horas son para Dios, o sea, yo oro y después hago lo demás. Okay. Pero anteriormente yo oraba, inmediatamente iba a las redes, entonces te contamina, te quita tiempo, los robadores de tiempo. Y ahorita que estoy aquí, parece mentira, he controlado el meterme tanto en los grupos, en la familia, a veces más lo hago de noche. Entonces tú ves aquel poco de mensajes, a veces no aparezco ni por el grupo claro, sí veo, pero cuando es algo importante me meto y hablo, pero si no, lo dejo para la noche. Porque inconscientemente estoy haciendo lo que tú estás recomendando, porque es sano. Entonces, me pongo a leer un libro que estoy leyendo,
dije, bueno, ¿qué me gusta? Me encanta bailar. Entonces dije, bueno, como a mí me gusta bailar, voy a tomarme unas horas del día para bailar. Y eso te genera dopamina. ¿Ves? Como a mí, la Pepsi-Cola, wow, me tomo un vaso de refresco, ahí hay liberación de dopamina. Sí, es que suena cómico, pero es así, el chocolate, o sea. Entonces, bueno, para concretar gracias porque nunca lo había visto desde esa perspectiva. He manejado lo que es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, o sea, porque no las daban en ese momento. Pero llevarla y trasladarla a este punto personal, per se, a lo que son los proyectos de vida, a lo que es estructurarte en medio de una crisis, que aprendemos, que de aquí todos vamos a salir con una gran reflexión, con un gran valor de las cosas, incluso de ustedes, de nosotros, de la familia, de lo que conformamos, porque muchas veces el tiempo te absorbe y tú no tienes cómo compartir con tu familia o compartes muy poco. Ahorita muchas personas que no valoraban a su familia la van a valorar mucho más. Ahorita una persona que no llamaba al amigo, que no visitaba al amigo, lo va a valorar más. Tal cual. Ahorita una persona que daba más tiempo a hacer otras cosas y no se estructuraba en su trabajo, bueno, ahora tienes que estructurarte en tu trabajo porque depende de eso. Entonces, ese es mi aporte, de verdad Dios bendiga esa iniciativa que tuviste, me encantó porque lo manejaste muy didáctico, te felicito, Gracias. eres buen orador, se te Gracias. siente tranquilo, se te siente cero nervio, seguro, y llegas, didáctico, eres didáctico. Y yo creo que dentro de los principios de oratoria, el orador debe ser didáctico porque no podemos tomar por tácito de que todo el mundo entiende nuestro lenguaje. Entonces buscas un lenguaje que llega a todos. Entonces te felicito y muchas bendiciones porque lo que viene es éxito. Eso. Gracias, Ale, gracias. Un abrazo. Igual. No, bueno, yo creo que justamente comentando lo que tú dices, ciertamente, y como lo que decía Ronald también, o sea, esto ya lo sabíamos en cierta forma, ya sabíamos que, bueno, desde chiquitos, por ejemplo, haz la tarea y en la tarde puedes ir a ver televisión. Pero una cosa es que lo sepamos por cultura general y otra cosa es que tenga una definición científica de por qué. Y creo que eso es lo que tal cual en mí generó ese impacto de este video. Que una cosa es que te lo diga alguien, otra cosa es que te diga, no, mira, hay una explicación científica y es por esto y esto, y por eso es que se hace eso. Ahí es cuando ya tú dices, no, listo. O sea, ahora sí me queda claro. Sí, yo creo que nos permite ser mucho más conscientes, ¿no? De las acciones que hacemos, de esa organización o planificación que decías, Ale, pues ya tú al despertarte, inclusive al momento de acostarte, ya sabes cómo va a ser tu día y sabes cuáles son las cosas que sí debes hacer inicialmente, ¿ok? Y las que no, las que vas a hacer, pero vas a hacer al final. ¿Okay? Sí las vas a hacer, pero no como primeras actividades. Tal cual. Bueno, no sé si Gracias. compartir algo, decir algo. Si no lo dejamos. Ok. Si no, bueno. Marielen tiene algo que decir. Ah, Marielen tiene algo que decir. Ay, qué muergan. No, Marielen. Liberen fe de vida. Exacto, Marielen debe la fe de vida. No, están escuchando, pero no abre la cámara. Mira, está escuchando, pero Déjame, Fran. Carlos, deja de escribir. si no es Está ahí. Bueno, chicos, de verdad, agradecida, bueno, primero con Fran por haber compartido. ¡Mira, está viva! Hacer un print de pantalla, sonríe. Viste, yo le dije que sí estaba. Yo tenía fe en ti, Mariela, yo tenía fe. Mira, como tú decías, Carlos. Bueno, dale, ahora sí la foto. Ya, tómate. No, bueno, gracias, de verdad también por todos esos aportes que acabas de dar. Creo que todo sumamente valioso y nos puso a pensar, a reflexionar, a organizarnos, a reorganizarnos. En mi caso ya desde el primer momento que vi el video, bueno, yo ese mismo día, creo que se lo compartí a Carlos, le
Le decía, es que esto es buenísimo porque te permite entender muchas cosas que hacemos y que no le están generando valor a nuestro cerebro. O sea, la realidad es esa, nos estábamos haciendo un daño al hacer las cosas invertidas, ¿no? Bueno, eso fue lo que para mí me dejó el video desde el primer momento. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que tengan un excelente fin de semana en familia, en sus hogares. Y que, bueno, sea muy provechoso para arrancar la semana que viene con toda la mayor energía. Y nos vemos a las 12 para tomarnos el café. Tomémonos un café. Saludas a Esquivel que está ahí. Ay, amiga. Cuídense, pues. Nos vemos a las 12. Nos vemos. Feliz fin. Besitos, feliz fin. Cuídense. Los quiero mucho. Chao, chao.